Yo quisiera hacerle una pregunta acerca del bautismo con el Espíritu Santo. En Hechos 2:1. Sí, Hechos 2:1, sí. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermana María Elisa, yo y varias personas también en la iglesia, por lo menos yo cuando me impusieron las manos y el Señor me había dicho muchas veces en profecía que iba a recibir pronto el bautismo con el Espíritu Santo, descendió como un torbellino de fuego cuando me impuso las manos el pastor, y luego yo me sentí muy libertado y hubo un cambio muy grande en mi vida, y también escuché como un viento recio. Sin embargo, no hablé en lenguas, y también pregunté a muchísimos hermanos y ellos también sienten como un fuego en el corazón cuando alaban mucho al Señor. Y yo quisiera saber si aparte de hablar en lenguas, yo sé que eso pasa con la mayoría de personas, pero también me dijeron los pastores que posiblemente también, porque también conozco a otra hermana que el Señor le ha dicho muchas veces que la bautizó desde su nacimiento. No, hermano, no. La evidencia, así dice la Biblia, la evidencia para saber que alguien recibió el bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Así como cuando alguien se enferma, entonces si le duele la cabeza, entonces llega al médico y le dice, estoy enfermo de la cabeza. Es que le duele la cabeza, sí, es que me duele. Entonces ya le cree. Pero si él le va a decir, no, hoy no me está doliendo la cabeza, la semana pasada fue que me dolió, pero yo hoy vengo porque como la semana pasada me dolió la cabeza, vengo hoy para que me revise. Pero si él dice, ¿y le duele? No, no me duele. Entonces el médico le dice, no, pues, ¿a qué viene? No, la evidencia. Es que le duele, ¿estás enfermo? Sí, me duele. ¿Dónde? Aquí me duele. Y la evidencia, nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo con otros profetas, apóstoles visitaban a un grupo de creyentes y les preguntaron, ¿ustedes ya fueron bautizados? ¿En qué bautismo se bautizaron ustedes? En el de Juan. Y dijeron, no, ahora tienen que bautizarse en el bautismo del Señor Jesús, en el de agua. Y después dice que después les impuso manos y que recibieron el Espíritu Santo y que todos comenzaban a hablar en lenguas y otros profetizaban. Esa es la señal o la evidencia que la persona diga que ya recibió el Espíritu Santo, tiene que hablar en otras lenguas. Y no es que se sueñe, porque muchos sueñan que hablan en lenguas y que recibieron. Significa que Dios lo va a bautizar muy pronto. Otros ven en visiones. Yo vi en visión que estaba hablando en lengua. Sí, Dios le está diciendo que muy pronto va a recibir esa bendición, el bautismo del Espíritu. O en la profecía. No, es que ya tú tienes mi Espíritu. Es que a ti ya te di todos los dones. Está muy bien que Dios le diga eso. Ya le dio los dones, pero si no ha recibido, si no ha hablado en lenguas, todavía no ha puesto Dios a funcionar esos dones que le dio, no están funcionando y hay que ponerlos a funcionar. La gente tiene que hablar lenguas y para que se manifieste. Yo me acuerdo cuando recién que conocí lo de Dios y que Dios comenzó a hablarme y me decía, te he dado todos los dones espirituales, me decía, pero yo no veía nada manifestándose, entendí que ya Dios me había dado ese regalo, pero que yo tenía que esperar, madurar, seguir creciendo espiritualmente, seguir creciendo en doctrina, en conocimiento, en amor hacia Dios, en entrega a Dios, para que esos dones que Él me dijo que ya me los había dado todos se pusieran en función. Y eso que todavía estoy esperando, todos los dones que estén en función en mi vida, todavía estoy esperando y todavía me estoy preparando para que el Señor un día, pues como Él dijo, pues así me tendrá que usar o no entiendo entonces de qué manera será. Pero yo estoy esperando también eso, que sea esa perfección que Dios ha hablado, que vaya llegando a medida que nosotros vamos creciendo, madurando en nuestra vida espiritual. Pero hay que hablar en lenguas. Y está bien que el Señor diga que desde antes de nacer te di los dones, que te escogí, eso es normal.
pero tenemos que llegar, tiene que llegar el día en que eso suceda. Cuando aquí hablaban en lenguas esta gente, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu y que empezaban a hablar en lenguas, esto ya estaba profetizado por Joel muchos siglos atrás el Señor por Joel. Joel capítulo 2 decía que dice, y en los postreros tiempos mis hijos y mis hijas y mis siervos van a estar profetizando y hablando en otras lenguas y estarán viendo visiones. ¿Y cuánto tiempo se demoró? Siglos, hasta que sí se cumplió en Hechos 2, se cumple esas promesas del Señor, donde está la evidencia. Y el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, a ti te doy las llaves del reino porque tú te encargarás de abrir esa puerta invisible, abrir esa puerta de la iglesia y comenzar a dar inicio a la iglesia. Y aquí el día de Pentecostés, Pedro con su llave invisible abrió, porque dice que todos comenzaron a hablar en lenguas, promesa de siglos atrás, y que Pedro se levantó y comenzó a predicar y a dar el primer sermón, donde se convirtieron como 3,000, y ahí se cumplió la palabra del Señor Jesús, que les había dado poder a los apóstoles, les había dado los dones, dice que sopló y les dijo, tomen mi espíritu, ya lo tienen. Y sin embargo ellos en el momento no hablaron en lenguas. ¿Cuándo hablaron en lenguas? Pues el día de Pentecostés. Pero ya Dios les había dado el poder, los dones, las bendiciones, la promesa, ya todo lo había dado. Faltaba era ¿qué? La evidencia, la práctica, la realidad. Y eso es lo que tenemos que vivir hoy, la realidad. Sí, el Señor nos promete, pero hay que ver la realidad. Hay que hablar en lenguas. No es que se sueña, no es que alguno le dice al otro, ay, yo te escuché a ti hablar en lenguas. Estábamos orando y yo oí que tú hablabas en lengua, y el otro dice, no, pero yo nunca me di cuenta. No, es que le pareció al otro que lo oyó hablar en lenguas, pero eso fue como una visión que tuvo. Pero la persona que habla lenguas tiene que darse cuenta. Eso no es que va a quedar hipnotizado y que habló en lenguas y que no se dio cuenta. Tiene que hablar en lenguas, ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Me extendí porque sobre ese punto hay muchas especulaciones. Bueno, gracias, seguimos.